Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal. Mi nombre es Manuel y para los que no me conocen, me dedico a lo que es laboratorio de análisis clínicos y por supuesto todo lo que es relacionado con lo del área de la salud. Saben que aquí hacemos videos relacionados con todos esos aspectos. Y como lo ven aquí en el título del video o en la miniatura del video, el día de hoy voy a hablarles sobre un tema en particular que son los tubos de laboratorio y el llenado, por supuesto, de los tubos de laboratorio, que son una parte muy importante en la parte preanalítica. Sabemos que tenemos una variedad de tubos de laboratorio, o más bien de colores. Aquí tengo algunos, no son todos, porque existen otros colores de tubos de laboratorio, pero generalmente estos son los más utilizados, son los más comunes. Tienen un color característico que nos ayuda a identificarlos para su posterior análisis. La mayoría de cada color sabemos que pertenece a un área o tiene una función en específica. Hay tubos que tienen adictivos y cierta cantidad de concentración de adictivo en específico. Hay tubos que no tienen adictivo, pero sí tienen un activador. Y hay tubos, por ejemplo, que tienen gel separador. Y esto nosotros lo podemos identificar fácilmente por los colores de los tubos de estos tubos de laboratorio. Si estás interesado en aprender todo esto, es una parte muy importante para su posterior análisis en la fase analítica, te invito a que te quedes. También para todos los que son estudiantes de QFB, todos los estudiantes de enfermería y todos los estudiantes de medicina, que son el personal que están autorizados y capacitado para realizar tomas de muestras sanguíneas y posteriormente llevarlos a los tubos de laboratorio para su posterior análisis. Así que no se muevan porque ya vamos a comenzar. Pero no sin antes decirles que si eres nuevo por el canal o eres nuevo viendo estos videos y no te has suscrito o no estás suscrito aquí en el canal, te invito encarecidamente a que te suscribas, ya que de esa forma también apoyas aquí al canal y por supuesto activa la campanita de las notificaciones para que te llegue el aviso cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Voy a empezar con lo que son los tubos de laboratorio. No los voy a decir en orden, simplemente los voy a ir mostrando y cuáles son sus funciones, qué es lo que contiene, para qué se utilizan y ya al final los voy a mostrar en el orden que se llenan los tubos de laboratorio, que realmente no va a haber una gran diferencia si ustedes ya conocen un orden, porque todos llegamos a un mismo objetivo, que es evitar la contaminación. Eso es lo que nosotros nuestro punto clave cuando vamos a hacer un orden de llenado, evitar la contaminación. Entonces solamente yo tengo una pequeña variación que solamente son de 1 o 2 tubos, dependiendo la toma, de cómo haga la toma, por qué sistema, vacutainer o jeringa, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo primero que les quiero comentar es que en cualquier laboratorio que ustedes vayan, ya sea un laboratorio de alta especialidad o ya sea un laboratorio pequeño de laboratorios básicos, siempre van a encontrar de ley estos 3 tipos de tubos de laboratorio. Los que son los tubos rojos de serología o de química clínica, los tubos lila, que son los de hematología, y los tubos de la hemostasia o los de tiempos de coagulación, que es este tubo azulito. Siempre van a encontrar de estos 3 o lo van a encontrar así también de esta forma. También los pueden encontrar así, el tubo amarillo o tapón dorado, que también se utiliza también para química clínica, para serología, los de hematología y los de los tiempos de coagulación. Estos los van a ver de ley siempre en todos. Ahora, como les comentaba, existen otros tipos de tubos, otros colores de tubos que son para otros estudios más específicos. Sin embargo, hoy en día ya muchos de esos estudios de laboratorio se pueden hacer con estos mismos 3 tubos de laboratorio. Los tubos de laboratorio de bioquímica clínica y serología son de este tubo.
tubo de tapón rojo, tapita color roja, como ustedes lo pueden ver. Este tubo no tiene aditivo, lo único que tiene es un activador, que este activador nos va a ayudar, que lo tiene aquí en las paredes del tubo, para que se pueda coagular la sangre. Nosotros en este tubo necesitamos que se coagule la sangre porque no ocupamos sangre total ni tampoco ocupamos plasma. ¿Qué es lo que ocupamos aquí? Suero. Eso es lo que nosotros ocupamos en estos tubos de laboratorio que van dirigidos a bioquímica clínica, a serología, muchas pruebas serológicas donde requerimos de componentes químicos que se encuentran en el suero, lo vamos a utilizar con este tubo. Ahora tenemos otro tubo, que es este tubo. Este tubo es de tapón dorado, de tapón amarillo. Este tubo también se utiliza para bioquímica clínica y para lo que es bioquímica clínica y serología. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, como les digo, este no tiene nada más que un activador y este, a diferencia, como ustedes lo ven, tiene un gel separador. Si sirve para lo mismo, entonces ¿para qué lo utilizan? Bueno, la diferencia entre uno y el otro es que para este tubo, este se tiene que centrifugar. Se tiene que centrifugar porque tenemos que separar el suero. Pero por lo menos, como mínimo, debería de tardar aproximadamente entre 10 a 15 minutos dejándolo reposar. Una vez que tomamos la muestra e hicimos sus inversiones, las inversiones dependerá del fabricante. Generalmente estas son de 8 a 10 inversiones. Lo mismo con esto, lo que es serología. Entonces, una vez que hicimos las inversiones, se deja reposar por lo menos unos 10 a 15 minutos para que ya podamos centrifugarlo y se pueda separar el coágulo de lo que es el suero. Les voy a dejar una imagen para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué pasa si lo centrifugamos antes de tiempo? Por ejemplo, en el momento de que tomamos la muestra, lo centrifugamos. No nos va a funcionar al 100% porque se va a formar aquí en nuestro tubo algo que se llama fibrina, el fibrinógeno. Ese fibrinógeno no lo necesitamos, nosotros ocupamos el suero y cuando lo centrifugamos antes de tiempo, sin dejar pasar un tiempo de reposo, se forma ese fibrinógeno. Es molestoso porque en el momento en que nosotros queremos agarrar el suero, se traba con la pipeta y también nos puede dar falsos resultados en nuestros los laboratorios que se tengan que realizar con este tubo. Por eso este tubo es más tardado. ¿Y por qué lo menciono? Porque con este tubo que tiene gel separador, este gel separador va a ayudar, va a facilitar la separación de lo que es de la sangre con el suero de una forma un poquito más rápida. Entonces, a diferencia de este se puede producir también lo que es la hemólisis con muchísimo mayor facilidad a diferencia de este. Ahora, también tenemos otro tubo que es el tubo naranja. Ese tubo naranja no lo tengo aquí, pero les voy a estar mostrando una imagen. También ese tubo naranja se utiliza para bioquímica clínica y para serología. A diferencia de estos otros dos tubos, el tubo naranja sí tiene un coagulante para que se coagule todavía muchísimo más rápido, y se utilizan para pruebas un poco más rápidas, más necesarias, y es un poquito muchísimo más específico en esa parte. Entonces, esos tres tubos que tenemos son los que se utilizan para lo que es serología, de bioquímica clínica, como una química sanguínea, y muchas más. Por ejemplo, estos tubos son los más largos, de hecho, a diferencia de los otros, porque a diferencia de estos otros tubos, con estos se pueden pasar muchísimo más pruebas. Hay muchísimos elementos químicos en la sangre, en el suero, entonces con estos se pueden realizar. El siguiente tubo que les voy a mostrar es el tubo de hematología. Este ya lo conocen, es muy conocido. Es el tubo de color lila. A diferencia de los otros tubos anteriores, contiene un aditivo que se llama EDTA. Este EDTA nos va a ayudar a evitar que la sangre se coagule, y nosotros lo necesitamos que no se coagule la sangre en este caso. ¿Por qué? Porque para este estudio en hematología, lo que es la biometría hemática, utilizamos sangre total.
Obviamente con este tubo no solamente pasamos biometría hemática, se pueden pasar otras pruebas también, como por ejemplo grupos sanguíneos, se pueden pasar otras pruebas como por ejemplo donde se utiliza plasma como amonio, que tenemos tubos especiales para amonio, que ya que se los voy a mencionar, pero también se pueden pasar con estos tubos. Pero específicamente con el que se utiliza de ley es para la biometría hemática, porque necesitamos sangre total y en las paredes de este tubo contiene un aditivo anticoagulante que nos ayudará a que la muestra no se coagule y así podamos pasar o realizar el estudio de la biometría hemática. Ahora, algo que no les había mencionado, que es muy importante, aparte de las inversiones, es que estos tubos tienen aquí una pequeña marca, tienen una pequeña marquita, que esa marquita es donde se tiene que llenar el tubo. Estos tubos contienen vacío. Entonces, cuando tú llenas tu tubo por el método de Vacutainer, como usted tiene vacío, solito se va a llenar hasta la marca. Pero cuando tú llenas tu tubo de laboratorio por el método de la jeringa, ya he explicado sobre cuándo usar el método de la jeringa y cuándo uso yo, por ejemplo, el método del Vacutainer. En el caso de que lo hicieras con la jeringa, aquí es donde pues ya varía si llenas el tubo o no. Ahora, no es necesario que esté completamente lleno, si en ese caso no se pudiera, porque lo estás llenando con jeringa y tienes que llenar, por ejemplo, otros tubos de laboratorio, pero sí cabe destacar y es muy importante que no debe de estar por debajo, por debajo de la mitad muy pequeña, una pequeña cantidad de muestra de sangre aquí, porque entonces el estudio ya no va a ser de lo más correcto, ya no va a salir bien el estudio. ¿Por qué? Primero, porque no cumple la relación aspecto de la cantidad de aditivo con la cantidad de sangre requerida o que hay en el tubo. Cuando tú pones menos de la cantidad, hay muchísima más cantidad de aditivo que cantidad de sangre, y la cantidad de aditivo está específica para la cantidad de sangre llenada hasta la marca donde indica el fabricante. Entonces es muy importante de que si no se va a llenar el tubo, por lo menos no dejarlo por debajo de la mitad de este tubo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si lo dejo por debajo de la mitad? Como ya les mencioné, hay más cantidad de aditivo, en este caso, más cantidad de aditivo EDTA en la sangre. Y esto afecta directamente al resultado del laboratorio, específicamente en las plaquetas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber una agregación plaquetaria. Entonces, el EDTA genera que las plaquetas se agregan, o sea, se juntan entre ellas, se juntan entre sí. Una vez que tú pasas eso por el equipo de hematología, como están agregadas las plaquetas, no las reconoce como plaquetas, sino las puede confundir con otro tipo de células sanguíneas. Y entonces se da algo que se le llama pseudotrombocitopenia o falsa trombocitopenia, o mejor conocido así en pocas palabras, falsa bajas de plaquetas. ¿Por qué? Porque el equipo, aunque supongamos que las plaquetas sí estén bien, como hubo una agregación plaquetaria por la adición del EDTA y también por el tiempo, cuando lo dejas un tiempo muy prolongado, entonces se agregan las plaquetas, el equipo no las reconoce y baja. Hay una disminución de las plaquetas, pero no es porque sea parte del paciente, sino por un error analítico. Entonces, ¿qué sucedió desde la parte preanalítica? Ahí está, por eso la importancia de llenar bien estos tubos de laboratorio, o por lo menos no dejarlos con muy poquita muestra. Y si es un paciente difícil, que sí suele pasar, hay pacientes que son muy difíciles y solamente le puedes sacar un poquito, pues en ese momento se tiene que analizar la muestra de inmediato para que no ocurran estos problemas, para tratar de evitar de que se pueda dar una agregación plaquetaria. Y estos son los tubos de hematología. El siguiente tubo que les voy a mostrar es el tubo de la hemostasia, o los tubos de los tiempos. Este tubo, como ustedes podrán ver, tiene un color característico azul celeste, y a diferencia del anterior, este también tiene un aditivo, pero a diferencia del anterior, este tiene citrato de sodio al 3.2%. Este tubo se utiliza específicamente y más que nada para lo que son los tiempos de coagulación, los tiempos de protombina, tromboplastina parcial activada, entre otras cosas más. También cabe destacar, es muy importante en este caso, este tubo sí se tiene que llenar sí o sí hasta la marca,
hasta la marca donde lo requiere el fabricante, porque está comprobado que cuando no está lleno correctamente este tubo de laboratorio, los tiempos salen prolongados, el resultado va a salir mal. Entonces, este tubo sí se tiene que llenar sí o sí, a diferencia de los otros tubos que ya les he mostrado, que no es necesario que estén completamente llenos, pero este sí es necesario. Así que ténganlo en cuenta para los que toman las muestras, que este tubo se tiene que llenar si quieren tener un resultado fiable. Este se utiliza para lo que son los tiempos de coagulación. Otro tubo que tenemos de laboratorio, que ese no lo tengo aquí, lo tenía, pero ya no lo tengo, es el tubo de tapón o de colorcito verde. Ese se utiliza el plasma para pruebas radiológicas o pruebas de emergencia. Por ejemplo, como pruebas de amonio, pero ya hay, con el tubo lila, por ejemplo, se pueden hacer también ese tipo de análisis o también ese tipo de pruebas. Por ejemplo, esos tubos ya no son tan comunes, los que les voy a mostrar, los que les estoy mencionando ahorita. En este caso, el tubo verde tiene heparina de litio. Otro tubo de laboratorio que también tenemos son esos sí ya no los tengo, son los tubos de tapón como gris, que se utilizan para pruebas de azúcar o de tolerancia, pero también, como les menciono, son tubos muchísimo más poco comunes, que casi no se utilizan, al menos que sean estudios muy específicos que los mande el médico, son que se necesitarían, porque se pueden hacer muchas pruebas de laboratorio correspondiente a lo que es el azúcar, correspondiente a lo que es la diabetes, es con los tubos básicos que tenemos. También tenemos otro tubo, que es el tubo de tapón negro, que ese también tiene citrato de sodio, si no mal recuerdo, nada más que en otro porcentaje, creo que es en el 3.8%, y eso se utiliza para lo que es el BCG o la velocidad de sedimentación globular, cosa que también se puede hacer hoy en día con tubos tan comunes como estos, por ejemplo, que es el lila, también se pueden utilizar para realizar velocidad de sedimentación globular. Y prácticamente, si no se me pasa alguno, esos son los tubos de laboratorio, los colores. Tenemos también otros recipientes de laboratorio, porque no son tubos, estos ya no pertenecen a la serie de tubos, que también se utilizan para el análisis, como por ejemplo lo que son los hemocultivos. Esos tampoco no tengo aquí para mostrárselos, se los voy a mostrar en una imagen. Esos no son tubos, son recipientes, son frascos especiales que se utilizan para cultivar, para ver si hay algún tipo de infección, más que nada de tipo bacteriana. Y por otro lado tenemos lo que son también lo que es la gasometría, pero eso tampoco se almacena en tubos, sino se almacena en la misma jeringa donde es tomada la muestra. Claramente que la jeringa se tiene que heparinizar, obviamente, para poder realizar ese estudio de laboratorio. Ahora sí que eso se utiliza para lo que es la gasometría, ya sea gasometría arterial o gasometría venosa. Y bueno, ¿cuál es el orden de llenado de los tubos de laboratorio en sí, no? Entonces, como ya les había mencionado, si ustedes ya conocen algún orden o ya les han mencionado sobre el orden, probablemente sea exactamente igual, no hay gran diferencia. Yo solamente hago una variación en lo que son los tubos, dependiendo de cómo haga la toma, si la hago por vacutainer o por jeringa, y solamente varía lo que es un tubo prácticamente, es lo único que varía. Los primeros que se tienen que llenar sí o sí son los frascos o los recipientes de los hemocultivos, anaerobios y aerobios. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, lo que nosotros buscamos es evitar la contaminación a toda costa. Entonces, lo que buscamos en un cultivo es si hay alguna contaminación de tipo bacteriana. Por eso, estos tienen que ser los primeros en llenarse. Y estos, de hecho, no se llenan así con vacutainer, así de la misma forma que los tubitos, ¿no? Estos tienen también en este caso, una camisa, un holder especial donde entran, porque también tienen vacío, y se llenan estos frascos, estos recipientes con unos holders o
o unas camisas especiales para lo que es el llenado de estos recipientes. También se puede hacer con jeringas, pero también tiene que ser con mucho, ahora sí que llevando todo al pie de la letra para evitar prácticamente lo que es la contaminación. Ahora sí, ya envasándonos o basándonos más bien para lo que son los tubos de laboratorio, quedaría de la siguiente forma. Si la tomo con Vacutainer, obviamente el de tapón rojo o lo que es de bioquímica clínica serología, porque pues no contiene ningún aditivo y no va a contaminar a los demás tubos. Entonces este sería el primero que llenaría yo para lo que es en este caso sistema Vacutainer. El siguiente, ahora sí en orden, el siguiente que llenaría yo sería el de los tiempos de coagulación. Se tiene que llenar este completamente. Obviamente, como estos tienen vacío, se llenan exactamente hasta la marca y si no hay ningún problema. Luego llenaría por último este tubito que es el tubo de hematología. Este sería el que yo llenaría después, ¿no? Ya para finalizar. Y si se tiene que llenar, por ejemplo, otro tubo, uno especial, pues ese sería el siguiente en llenarse. De los que ya les mencioné que no son tan comunes. Ahora, si lo voy a hacer, por ejemplo, con el método de la jeringa, porque tal vez el paciente ameritaba tomarla con jeringa, no tenía una vena tan pronunciada, no se le iba a encontrar tan fácil y tuve que llenarlo con jeringa. Aquí sí hago un pequeño cambio, solamente un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque en la jeringa estoy limitado nada más a la capacidad que tiene la jeringa, entonces probablemente no se va a llenar al 100% los 3 tubos, por ejemplo, en el caso de que tuviera que llenarlo. Entonces, ¿cuál llenaría yo primero? Pues llenaría primero el de los tiempos de coagulación, porque como les mencioné, este se tiene que llenar al 100%. El siguiente que yo llenaría, en este caso, sería el de serología, el de bioquímica clínica, y ya por último yo llenaría el de hematología, tratando de que me quede una cantidad por lo menos de la mitad, tal vez un poquito menos, pero no tan abajo, para que sí haya un correcto análisis y no se me vaya a dar la pseudotrombocitopenia en este tubo. Y bueno, amigos, eso creo que sería todo de mi parte por esta ocasión, lo que son correspondiente a los tubos de laboratorio. Este, y bueno, gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, que estén muy bien.